Bueno, entonces vamos a continuar con el curso. Entonces estamos viendo, siempre aquí hay que aquí recordar lo que estamos viendo son las funciones, ¿no? Funciones que hemos denotado de la forma con f, que va de su dominio, que es subconjunto de los reales, a los reales. Por eso decíamos que tomamos un x real, hacemos corresponder y real de la forma f de x. Entonces, esto se conoce, recuerden, esta es su regla de correspondencia. Cuando aquí se llama, por eso aquí, cuando x toma valores reales, por eso se llama funciones. Y cuando aquí toma y reales también, por eso se llama funciones reales. Reales. ¿Por qué funciones reales? Porque aquí el y toma reales. De valores, se llama de valores reales también, ¿no? ¿Y por qué es valores reales? Porque el X toma valores reales, obviamente, ¿ya? Por eso más adelante van a estudiar, por ejemplo, de acá de R2 a Rn en R en Rm, ¿no? Diferentes tipos. Todo lo que se aprende en matemática uno van a estudiar con esos diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, cuando yo voy a considerar más variables, cuando voy a considerar más variables en mi análisis, en mi estudio, ya voy a estar en R2, en R3, dependiendo cuántas variables voy a considerar, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de funciones van a estudiar ya más adelante. Entonces, estamos viendo ese tipo de funciones reales, de variables real, ¿no? Entonces, las principales características que hemos dado, dominio, rango, gráfica, ¿no? Entonces, uno de los detalles que tenemos, por ejemplo, con la gráfica de una función, recordar también, ¿no? Que la gráfica de la función es el conjunto de puntos, ¿no? Conjunto de puntos en el plano cartesiano. Obviamente, como es infinito, aparece una curva, ¿no? La gráfica de una función es una curva, ¿no? Como podrán ver, es una curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos resolviendo los problemas, esta curva o la gráfica de la función me ayuda a hacer muchas análisis, muchas respuestas, muchas preguntas que yo podría dar, ¿no? Por ejemplo, podría preguntarme si algún fenómeno de dónde a dónde, por ejemplo, aumentó, ¿no? De dónde, dónde disminuyó, de dónde tuvo su mayor valor o de dónde tuvo su mayor valor, ¿no? ¿En qué parte está disminuyendo? ¿A qué velocidad, no? ¿A qué velocidad aumenta? Todas esas preguntas podríamos ir ya dando, por ejemplo, teniendo ya la gráfica, ¿ya? Por ejemplo, que hoy día vamos a ver, por ejemplo, algunas características que nos van a ayudar a tener la gráfica y aparte hacer nuestros análisis, ¿ya? Por ejemplo, la primera característica o primera propiedad de una función es que sea par, ¿ya? Cuando vamos a decir que una función es par, entonces dos cosas tiene que cumplir. Primero, obviamente, que si x pertenece al dominio de la función, el menos x debe pertenecer al dominio de la perdón, de la función. El otro es que si yo evalúo la función en menos x, debe ser exactamente igual a la regla de correspondencia f de x, ¿ya? Entonces debe satisfacer las dos condiciones para que una función sea par. Aquí las principales funciones que ya conocemos, que son pares. Por ejemplo, aquí uno, el x a la n. Perdón, x al cuadrado. Por ejemplo, esta es la gráfica de x al cuadrado. Debe cumplir los dos. Por ejemplo, decimos x. ¿Cuál es el dominio aquí? ¿Cuál es el dominio de x al cuadrado? El dominio de x al cuadrado es todos los reales, ¿no? Porque aquí los valores que toma x son todos los reales. Entonces decimos, ¿no? Si acá tengo un x, obviamente el menos x también pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque el dominio es todos los reales. Si x es un real, el menos x también es un real. Con eso estoy cumpliendo la primera propiedad. Segunda propiedad, yo evalúo la función en x, que me da este punto, aquí, es el valor de la función, y evalúo en menos x, me da también el mismo punto. Significa que menos f de menos x es igual a f de
x. Por lo tanto, están cumpliendo, así es que esta función 1 es par. Y también función coseno también es par. Igual aquí, el dominio de la función coseno sabemos que son todos los reales. Obviamente la primera condición cumple. Igual, si x es real, el menos x también es real, así que también para el coseno cumple esta propiedad, ¿no? Y también la segunda condición, que por aquí nada más voy a escribirlo, sería, a ver, yo evalúo el coseno en menos x y ese es exactamente igual al coseno de x. ¿Eso por qué es? Porque es par, ¿ya? Es decir, coseno de menos x es cualquier que sea el ángulo, va a ser igual al coseno de x. Si ustedes reemplazan por cualquier ángulo, esto va a cumplirse. ¿Gracias a qué es eso? Gracias a que la función coseno es par, ¿ya? En general, aquí podríamos dar como ejemplo eh, x a la n, cuando n es par, el n par, entonces la función va a ser par, ¿ya? Entonces, van a ser entonces estas tres funciones, por ejemplo, son ejemplos de funciones pares. Si ustedes se fijan, como una propiedad también de otra forma de verlo, que una función es par, es siempre una función par es simétrico con respecto al eje Y. Es simétrico con respecto al eje Y. Entonces, es una de las características que podríamos deducir. Ahora, cuando una función es impar, cuando una función es impar, entonces, igual tiene que cumplir las dos condiciones, que si el x pertenece al dominio, el menos x podría también pertenecer, en sí debería pertenecer, no es que podría, entonces, debería pertenecer al dominio. La segunda condición es, si yo evalúo la función menos x, eso debe ser igual a menos la función evaluada en x, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo, tenemos el ejemplo acá, el x al cubo, que vemos que el dominio de x al cubo son todos los reales, ¿no? Entonces con esto ya podríamos comprobar que si un x es real, el menos x también es real, así que la primera condición cumple. La segunda condición, por ejemplo, este es el gráfico de la cúbica, ¿no? Entonces si nosotros tomamos x, que es el valor está aquí, ¿no? Y el menos x va a ser dar valor a menos el f de x, es decir, la misma altura aquí, f de x y menos el f de x, ¿no? Ese debe tener misma distancia, justamente para que cumpla esta condición. Entonces, el primer ejemplo es una función. Y la segunda ejemplo es la función seno. Igual aquí, el dominio aquí es todos los reales. Y también va a cumplir que el seno de menos x va a ser igual al menos seno de x. El seno de menos x va a ser igual seno de, o menos seno de x. Entonces, esta es una función impar. Entonces, de acá para adelante, por ejemplo, ustedes están calculando seno de menos pi medios, por ejemplo. Esto tiene que ser igual a menos seno de pi medios, ¿no? Y seno de pi medios, es decir, seno de 90 grados, ¿cuánto es? Seno 90 grados es 1. Y por este menos sería menos 1. Por eso el seno de menos pi medios es menos 1. ¿Ya? Entonces, o es lo mismo decir seno de 3 pi, también equivalente, ¿no? Que es seno de 3 pi medios, ¿no? También. Entonces hay diferentes formas ya que podríamos ir ya para hacer nuestro cálculo, ir utilizando algunas otras propiedades. Así, tercer ejemplo, aquí es una función, por ejemplo, x a la n es impar, siempre y cuando obviamente n sea impar. Y otra, una propiedad que podemos deducir lo siguiente, una función impar es simétrica con respecto al origen. Una función par era simétrico con respecto al eje Y. Una función impar es simétrica con respecto al origen. Entonces, esa es la característica que podríamos deducir.
ejemplo, aquí tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Una función, por ejemplo, si nosotros graficamos este polinomio x al cubo menos x, lo que están viendo aquí es la gráfica, ¿no? Por ejemplo, es una función impar. ¿Por qué? ¿Por qué podría yo deducir que es una función impar? Una es con la propiedad que acabo de mencionar. Por ejemplo, si yo tengo aquí este valor, también está en la misma distancia. ¿Qué significa que sea simétrico con respecto al origen? Esta distancia es lo mismo que esta distancia. Entonces está pasando eso, así que este es una función impar. Pero comprobar con definición sería, pues, ¿no? Primera condición, primero yo lo que necesito es el dominio. Dominio en este caso, para este ejemplo, es todos los reales, ¿no? Como podrán ver, este es un polinomio, su dominio es todos los reales. Entonces, la primera condición decimos, si x pertenece al dominio que son los reales, obviamente el menos x es otro real. Entonces, la primera condición cumple. Segunda condición, yo debo evaluar el menos x nada más para empezar. Evalúo en menos x. Acá, ¿qué me sale? Menos x al cubo va a ser menos x al cubo. Menos, con el menos de acá, se va a hacer más x. Si yo factorizo acá menos, voy a tener x al cubo menos x. ¿Qué es lo que he logrado? He logrado que este es igual a menos f de x. ¿Ve? ¿Por qué? Porque en este caso g, obviamente, ¿no? Acá en este caso es g, ¿no? En este caso es g. Aquí estoy denotando la función con g. Entonces acabo de comprobar en sí con la definición también que esta función es impar. Es una función impar. Tenemos otro ejemplo acá que es x al cuadrado más 1, ¿no? Esta es la parábola, esta es una parábola con verdes en 0,1 y se abre hacia arriba. Y hemos visto los ejemplos. Como podrán ver, como podemos ver también, este de acá, como podrán ver, es simétrico con respecto al eje Y. ¿Qué significa eso? Esta distancia es lo mismo que esta distancia, ¿no? Estos son iguales. En otra forma de decir que tengo que probar también con definición, pues también, ¿no? En este caso el dominio son todos los reales, porque una cuadrática su dominio es todos los reales. Entonces compruebo la primera condición. Está claro aquí que si x pertenece al dominio, que es reales, obviamente el menos x también es real. Por lo tanto, cumple la primera condición. Segunda condición, voy a evaluar el menos f de x, o f, en este caso f de menos x, voy a evaluar menos x al cuadrado, ese es el x al cuadrado, y más 1. Si ustedes se fijan, en este caso, bueno, este está denotado con h, ese es exactamente igual al h de x, ¿no? Entonces cumple también la segunda condición. Por lo tanto, esta función, por ejemplo, entonces es par. Este es impar y este es par. Otro concepto que vamos a requerir, por ejemplo, habíamos comentado que quisiéramos saber en qué parte está creciendo, está aumentando la función y en qué parte está disminuyendo, ¿no? Entonces, esos conceptos de está aumentando, está disminuyendo, podríamos responder con las funciones que son crecientes. Por ejemplo, que está aumentando, este creciente me indica un aumento, ¿no? Que está aumentando. Este creciente que significa que es un aumento. Geométricamente podemos visualizar, ¿no? Por ejemplo, de x1 a x2, esta función está aumentando, ¿no? Está aumentando el valor. Cuando yo hablo de aumentar el valor, estoy hablando de su valor de la función está aumentando, ¿no? Por eso, algebraicamente decimos, para que una función sea creciente, debo partir si x1 es menor que x2, x1 es menor que x2, cumple, entonces debe implicar que las imágenes también deben mantener la desigualdad aquí, ¿no? Aquí. Si yo aumento, en otras palabras, si yo aumento la variable independiente, debe aumentar la variable dependiente, que en este caso es el y, ¿no? Que es el y1, perdón, acá sería y1 y sería y2. Repito, para que una función sea creciente,
¿Qué debe pasar? Yo aumento la variable independiente, también debe aumentar la variable dependiente. Entonces, algebraicamente decir eso es esto de acá. Y la gráfica podría ser de esta forma o de esta forma también, ¿ah? Cualquiera de estas formas, al final está cumpliendo, ¿ah? Yo aumento la variable independiente, está aumentando la variable dependiente, ¿correcto? Entonces, como ejemplo, podríamos dar aquí, ojo que es muy importante el dominio, ¿ah? Es muy importante aquí en la definición, aquí el dominio. El x1 y el x2 debe pertenecer al dominio y debe cumplir esta condición, ¿ya? ¿A qué me refiere eso? Por ejemplo, aquí, a mí me dan, por ejemplo, aquí x al cuadrado. Aquí es x al cuadrado. Si yo grafico aquí, esta es una parábola, ¿no? La gráfica de esta función es una parábola. Esta es una parábola, ahí está, ¿no? Si yo grafico aquí y voy a tomar como un punto, por ejemplo, aquí, por ejemplo, sea menos 2, ¿cuánto me da? 4. Por ejemplo, y voy a aumentar el valor de variable independiente. ¿Qué me da? Aquí, por ejemplo, podría ser menos 1. Y me da aquí cosa 1. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Yo aumenté la variable independiente de menos 2 a menos 1. Estoy aumentando. ¿Qué es lo que está pasando aquí con el valor de la función? Al revés, ¿no? ¿Sí? Se disminuye. Es decir, desde 4 disminuyó a 1, ¿no? Podría pensarse que esta función no es creciente, ¿no? Pero si nosotros consideramos esta misma función y lo considero su dominio, ¿en dónde? En cero hasta infinito. Entonces, en este caso, por ejemplo, la gráfica de esta función, ¿cuál es? La función es la misma parábola, pero esa parábola válida desde cero a más infinito nada más. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Aquí si yo considero lo siguiente, voy a tomar 1 y la imagen va a ser 1. Si yo aumento a 2, por ejemplo, la variable independiente, evalúo la función, ¿cuánto me da? 4. ¿Qué es lo que ha pasado acá? He aumentado la variable independiente, también ha aumentado la variable dependiente. ¿Eso qué significa? Que esta función y x al cuadrado es creciente en este dominio. Es muy importante que, en este caso, por ejemplo, el 1 y el 2 obviamente pertenecen al dominio. Es decir, ¿dónde estamos definiendo? Es decir, ¿cuál es el dominio? Es muy importante. En este caso, ¿cuál es el dominio? Acá en este caso el dominio es todos los reales. Aquí es todos los reales. En todos los reales esta función no es creciente. No es creciente. En cambio, en el dominio de cero a infinito, esta función es creciente. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Obviamente, otra definición que tenemos decreciente, es decir, cuando disminuye, ¿no? Cuando disminuye. Entonces, ¿cuándo va a pasar eso? Si nosotros aumentamos la variable independiente, aquí la variable dependiente debe disminuir. Justamente ahí estamos en una función decreciente, igual aquí, ¿ah? Aumentamos la variable independiente, la función, ¿qué es lo que está pasando? El valor de la función está disminuyendo, está disminuyendo. Ahí tenemos la función decreciente. Decir eso en forma algebraica, ¿cómo es? Entonces debemos partir si x menores a x1 menor que a x2, aquí debe implicar qué cosa, debe cambiar la desigualdad. Acá es menor, acá es mayor, ¿ve? Entonces, decir esto, lo que acabo de decir en forma geométrica, en forma algebraica es esto de acá. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la función sea decreciente. Decreciente. Entonces, como acabamos de ver el ejemplo para la cuadrática, ¿no? Para la cuadrática,
esta cuadrática cumple que es decreciente ¿para cuándo? Para x que pertenece de menos infinito hasta 0, ¿no? Porque podemos graficarlo esta función, esta es una parábola que es válido tan solo en el dominio que es de menos infinito a 0. Esta es la parábola. Y podemos comprobar aquí que si yo tomo un valor, por ejemplo, menos 2, ¿cuánto me da acá? 4. Si yo aumento el valor a menos 1, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el valor de la función? En este caso es 1. Yo aumenté el valor acá, ¿qué es lo que pasó? Disminuyó el valor. Por lo tanto, esta función es decreciente, pero es muy importante acá en este dominio. Es muy importante el dominio. Y cuando la función es creciente o decreciente, tiene un nombre especial, se llama monótona. ¿Ya? Monótona. Entonces, podría ser que la función sea creciente o decreciente. A esas funciones se llaman que son monótonas. Entonces, son los conceptos que hay que tenerlo presente cuando trabajemos con función o la derivada de la función. Vamos a dar más propiedades, como vamos a saber si la función es creciente o decreciente. Entonces aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Tenemos más ejemplos aquí. Por ejemplo, este es x al cubo y hemos dado ya que esta es una función impar, ¿no? Esta es una función impar. ¿Por qué? Como podemos ver, este es simétrico con respecto al origen. O podría yo comprobar también, ¿no? Que esta es la función, su dominio es todos los reales. A ver, aquí el dominio es todos los reales. Eso implica que si yo digo que x pertenece en forma numérica, yo podría decir, por ejemplo, 1 pertenece al dominio, sí. El menos 1 también pertenece al dominio, sí, porque es de reales, entonces cumple. Pero en forma algebraica hay que hacer cumplir para todos los reales, ¿ah? Es decir, hay que hablar de x. Debo garantizar que x, primera condición, x es un real, es cierto. Obviamente menos x también es un real, es cierto. Entonces cumple la propiedad. Segunda propiedad es que la imagen, ¿no? El menos x obviamente ya cumple. Por lo tanto, este es impar, ya está claro. A ver, esta siguiente. Como podrán ver geométricamente nada más, en el primero obviamente está aumentando. Como podrán ver, está aumentando aquí, por eso es creciente. ¿Ah? Este es, también es creciente. Este es impar, además es creciente. ¿No? Este creciente. Este creciente. Pero en este caso, en el ejemplo caso B, ¿qué es lo que pasa? Aumenta y también disminuye. Aumenta aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir aquí de menos infinito hasta menos 1, aquí la función es creciente. De menos 1 hasta aquí 1, de menos 1 a 1, aquí está disminuyendo, es decreciente. En cambio, desde 1 a más infinito, este de acá es creciente. ¿Eh? Ya yo podría ir identificando también en forma geométrica. Es decir, dónde está aumentando y dónde está disminuyendo. Igual aquí, ¿no? Esta es una función, por ejemplo, desde menos infinito hasta 0. Este es creciente. ¿Ya? Aquí viene el detalle, ¿ah? Desde 0 hasta el valor de 2. ¿Qué es lo que pasa con esta función? Esta función constante. Esta función es constante. No es decreciente ni decreciente, eso hay que tenerlo presente. ¿Ah? O más, cuando cumplen esta primera o estas segundas, que aquí a veces en otros textos se podría conocer como creciente o decreciente estricto, ¿ya? Entonces, a veces esos términos se utilizan. Pero en este caso también, que desde 2 a más infinito, esta de acá es decreciente, ¿no? Acá creciente, decreciente, en cambio aquí es constante, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Él se mantiene, ¿no? En otros términos, decir que es constante, se mantiene. Es decir, ni aumentó ni disminuyó, se mantiene, ¿no? O la temperatura aumentó, disminuyó, en este caso si es constante, se mantiene, ni aumentó ni disminuyó. Entonces, eso hay que tenerlo ahí claro.
Podríamos dar un ejemplo aquí, ¿no? Antes de continuar, podríamos dar un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, me dan una función que va del dominio, es muy importante el dominio, por ejemplo, desde -1 a infinito a los reales. Voy a tomar un x acá, el y va a estar dado por x sobre 1 más x. Por ejemplo, aquí me van a, tal vez podría pedirme si este de acá será creciente o no. A ver, comprobar que si esta función es creciente, ¿ya? A ver, vamos a comprobar. Entonces aquí necesitamos recordar lo siguiente. Para que sea creciente debe pasar qué cosa. Que x1 mayor que x2 debe implicar que f de x1 debe ser mayor que f de x2, ¿no? F de x2. Otra forma de decir cuál es. Podría decir de esta forma, yo paso a restar, entonces podría decir otra forma es f de x1 menos f de x2 mayor que cero. Entonces, con estas condiciones debo comprobar esto de acá. Y esta es la forma más rápida, tal vez más rápida de comprobar este de aquí, ¿no? Entonces, voy a partir por aquí. Si x1 es mayor que x2, entonces significa que obviamente x1 menos x2 es mayor que cero, ¿no? Es mayor que cero. Es mayor que cero. Entonces, ¿qué más? Entonces, x1, yo debo garantizar x1, x2 pertenecen al dominio. Es decir, de -1 a infinito, ¿no? ¿Esto qué implica? ¿Que esto qué implica? Que x1 es mayor que -1. X2 también es mayor que -1, ¿no? X1 y X2 pertenezcan a este dominio significa esta condición. Entonces también significa que tenemos acá. Significa que X, a ver, de aquí puedo concluir que X1 más 1 es mayor que 0. También de aquí puedo concluir que X1 más, perdón, acá X2 más 1 también es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, estas condiciones cumplen, eso es lo que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque esta es la condición. De aquí estoy sacando esas condiciones que deberían cumplirse para este valor. ¿Ah? Entonces, ¿de dónde voy a partir? Voy a reemplazar tan solo aquí. Y voy a simplificar y tengo que justificar que este sea mayor que cero. Si hago eso, entonces estoy comprobando que esa función va a ser creciente. Entonces aquí reemplazo, a ver. F de x1 sería acá. X1 sobre 1 más x1. Menos para x2. X2 sobre 1 más x2. Entonces hago esa operación, ¿no? Ojo que yo no puedo poner acá mayor que cero porque es lo que yo quiero comprobar. Entonces voy a hacer ese cálculo. A ver. Aquí mínimo. Mínimo sería x1 más x1 por 1 más x2. Acá mínimo sería acá multiplicamos, ¿no? Sería x1 más x1 por x2 menos x2. X2 por x1, acá sería menos x2 por x1, ahí está. Igual, acá sigo haciendo el cálculo. Ah, acá este valor se simplifican. Me va a quedar x1 menos x2. Acá que va a quedar x1 menos x2 sobre 1 más x1 por 1 más x2. Hecho la simplificación, ahora tengo que sustentar este de aquí es mayor que cero. Si yo puedo sustentar esos, voy a llegar, que estoy comprobando que esa función es creciente. Ahora, pero ¿cómo yo sustento con esto de aquí? A ver, acabo de sustentar x1 menos x2 es mayor que cero. Significa que este de acá es mayor que cero. Esto de aquí es mayor que cero. Entonces, si yo sustento que estos ambos son mayor que cero, voy a concluir que esto de acá todo es mayor que cero. ¿Y cómo sustento cada uno de aquí? X1 más 1 es mayor que cero. Es decir, este de mayor que cero. X2 más 1 es mayor que cero. Ambos son mayor que cero. Productos, todos son positivos, así que el cociente es positivo.
Por lo tanto, acabo de comprobar que esta función es creciente, ¿no? Esta función es creciente. Y podemos comprobar utilizando GeoGebra. A ver, graficamos nada más, ¿no? Y igual X sobre, acá, un X más uno o uno más X, ¿no? Pongo Enter. Ahí está, ¿no? Ahí está. Esta es la gráfica de esta función, ¿no? Aquí está la gráfica de la función. Como podrán ver, para todos los reales esta función crece. Obviamente este es asíntota, así que este se está acercando, significa, como podrán ver, esta parte de la gráfica se está que crece. Desde menos infinito viene a crecer poquitito, poquitito. En cambio, llega muy cerca a cero, empieza a dispararse, ¿no? Crece muy rápido, en otras palabras. Igual acá. Aquí, como podrán ver, esta parte crece y a partir de cero, a ver, a menor que cero, acá crece rápido. En cambio, esta parte llega a cero, esta parte ya crece, pero en menos, más lento, ¿no? Pero igual está creciendo, está creciendo. Entonces, geométricamente estamos comprobando que esta función es creciente en todo su dominio. Y eso es lo que acabamos de comprobar, ¿no? Que esta función es creciente en todo su dominio. El otro concepto que vamos a utilizar o que se va a requerir es la función periódica. O la otra característica de algunas funciones que sean periódicas, ¿no? Entonces, cuando una función f va a ser periódica, igual debe cumplir dos condiciones. Primero, tenemos que comprobar que si x está en el dominio de la función, el x más t también debe estar en el dominio de la función. Y el t es un cualquier real, ¿ah? El t es cualquier real, obviamente diferente de cero. ¿Qué debe pasar más? Que si yo evalúo la función en el x más t, debe salirme igual al f de x, ¿ya? Debe salir igual, ese debe cumplir esta igualdad. Geométricamente, ¿qué quiere decir eso? Que cada cierto t a distancia de t, la gráfica se repite. Como podrán ver, este es valor t, esta gráfica es igualito que este gráfico. Otro t, este es igualito y este es igualito. Es decir, a cierta distancia, en este caso t, se repite la gráfica. Y ese t, ¿cómo se llama? Justamente ese t diferente de cero, el menor valor diferente de cero, se llama periodo. Es decir, este t se conoce como periodo, ¿no? Por ejemplo, muchos señales sísmicas, a veces se simplifica a que se convierta, que sea periódica, pero muchas señales en sí son periódicas, ¿no? Son periódicas, es decir, cada cierto tiempo se cumplen, ¿no? Se cumplen. Pero obviamente hay señales que no son periódicas, pero para hacer estudio, para ese estudio, para realizar un estudio más eficiente, un análisis más eficiente, un poco se simplifica, es decir, se simplifica y se convierte que sea periódico. Entonces se supone que para que sea periódico. Entonces por eso es muy importante conocer que una función sea periódica. Ahí los ejemplos clásicos de las funciones periódicas son las justamente cuando hablamos de señales, por ejemplo, aquí son funciones trigonométricas. Por ejemplo, la primera función es la función seno, es periódica, ¿no? Y su periodo es ¿cuánto? Su periodo es pi, perdón, 2pi, ¿no? Su periodo es pi. ¿Por qué? Obviamente su dominio es todos los reales, así que cumple la primera condición. La segunda es que si yo evalúo la función x más el 2pi, ese es igual a seno de x. ¿Cómo comprobamos más rápido esto? Utilizando suma de suma o seno de una suma, ¿no? Seno del primero por el seno del segundo más eso propiedad, ¿no? Y uno simplifica que uno va a llegar al seno de x. ¿Qué es lo que estoy comprobando con esto? Que f de x más 2pi es igual a f de x. Estoy comprobando aquí que es una función periódica y su periodo es 2pi. Y geométricamente podríamos ver aquí, ¿no? Es decir,
a cada 2pi se va a repetir el gráfico. Esta curva hasta aquí es el mismo. Y otras 2pi por acá va a repetirse aquí, ¿no? Y antes también otros 2pi acá, casi el gráfico es lo mismo, ¿ya? Justamente periodo. Y lo mismo para la función coseno. Función coseno. Y su periodo es también 2pi. Entonces, ahora de aquí, de 0 hasta 2pi. Y obviamente otros 2pi se va a repetir el gráfico. Por eso se llama función periódica. Y tercero, función tangente. Pero aquí el periodo de tangente es pi. La tangente es pi, es decir, cada distancia pi, ¿no? Acá están viendo el gráfico del tangente pi, acá otro pi. Como podrán ver, su gráfico se repite igual, cada una distancia pi. Entonces, por eso es de la función tangente, ¿no? De función tangente, su periodo es pi. Su periodo es pi. A ver, vamos a ver en este caso un ejemplo como para ver este concepto que quede claro, ¿ya? Aquí, por ejemplo, me van a pedir aquí ejemplo, entonces, por ejemplo, me dan una función, por ejemplo, acá, me ponen acá valor absoluto de seno de x medios, más valor absoluto de coseno de x medios. Yo conozco que función seno y coseno son funciones pares. Pero ¿qué pasa si yo lo combino las sumas? En este caso todavía, por ejemplo, lo aplico valor absoluto. Estas funciones, perdón, en este caso pues, sé que función seno-coseno son periódicas, ¿no? Por ejemplo, aquí me dan esta función combinado seno-coseno con valor absoluto, me van a pedir hallar el periodo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hallar periodo. Y lo que yo conozco es que el seno-coseno tiene función, su periodo es 2pi, pero ¿qué pasará cuando tengamos esta forma? Entonces vamos a hallarlo. Entonces primero lo que tengo que comprobar es lo siguiente, el dominio. Entonces dominio de esta función, podemos comprobar qué valores toma x, cualquier real. Así que dominio es todos los reales. Entonces hacemos cumplir primero. Si el dominio es todos los reales de una función, no va a haber ningún problema en garantizar esto. Si x es real, yo puedo garantizar que el menos x es real también. Así es que si x pertenece a los reales, es decir, al dominio, entonces menos x también pertenece al dominio. Entonces eso cumple. Aquí en el segundo lo que debo garantizar es esto de acá. Debo evaluar en x más t debe ser igual f de txt para que sea periódica, Entonces hay diferentes formas de hacer el proceso algebraico, ¿no? Una podría ser, a ver, como x o el dominio son todos los reales, en forma particular yo podría decir que x igual a 0 es real, es decir, pertenece al dominio. Entonces yo podría trabajar para x igual a 0, es decir, yo podría trabajar para esto de acá. Cuando x es 0, voy a tener entonces acá de t igual a f de 0. F en t debe ser igual f en 0. Entonces, ¿qué debo tener? F en t es evaluar aquí, ¿no? Seno de t medios más coseno de t medios. Igual, entonces aquí evalúo seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1, ¿no? Acá me saldría 1. Ahora, ¿qué yo podría hacer? Por ejemplo, yo podría elevar al cuadrado, tengo una igualdad, puedo elevar al cuadrado y aplicar binomio al cuadrado. Cuadrar el primero más cuadrar el segundo. Voy a tener aquí, ¿no? Valor absoluto de seno de t al cuadrado más aquí el coseno de t
al cuadrado más doble producto del primero por el segundo, aquí seno de t medios, valor absoluto coseno de t medios. Ahí. Igual, ¿no? Igual, 1 al cuadrado, 1. Ahí está. Aquí por propiedad de valor absoluto al cuadrado es seno al cuadrado. Acá igual coseno al cuadrado. Entonces, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, cualquier que sea el ángulo, este es 1. Y con este 1 se cancela, entonces me va a quedar aquí 2 veces. Y por propiedad aquí yo podría decir aquí, el 2 podría ingresar también dentro de ya el valor absoluto. Por propiedad del valor absoluto, entonces aquí va a quedar seno t medios por coseno de t medios. ¿Igual a cuánto? Igual a 0. Porque esto con esto 1 se cancela. ¿Ya? Pero este a cuánto es? Este es seno doble. Otra palabra es valor absoluto de seno de qué? 2 veces t medios, ese es t. Este es 0. Cuando el valor absoluto me da 0, significa que lo que está dentro es 0. ¿Y cuál es la solución de esta ecuación? Entonces el t toma valor de npi. ¿Para qué ángulo el seno me da 0? Es para todo npi. npi. Entonces aquí el t, ¿qué valor podría tomar? Cuando obviamente el t tiene que ser diferente de 0. Entonces el primer valor de n sería 1, sería pi, ¿no? Y así, ¿no? Pi, cuando es 2, 2pi y así. ¿Y cuál es el menor valor? En este caso, ¿cuál es el menor valor aquí? Es pi. Por lo tanto, ¿cuál es el periodo? Pi. Entonces, por lo tanto, el periodo de esta función es, es pi. Es pi. Entonces, de esa forma practicamos o comprobamos o calculamos los periodos, que es muy importante ese cálculo. A ver, un poco tal vez podríamos combinar con otro tipo de también funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí me dan una función, otra función g, por ejemplo, de la forma, a ver, máximo entero, por ejemplo, podría incorporar máximo entero de 2x menos 2 veces máximo entero, ¿no? Máximo entero. Entonces me piden hallar el periodo de esta función. Entonces, aquí solución. Entonces, si me piden hallar el periodo, significa que es periódica, obviamente, ¿no? Entonces, primero el dominio veo que el dominio de esta función es todos los reales, ¿no? Aquí no hay ninguna restricción para x, así que todos los reales. Entonces, la primera condición está claro, ¿no? A ver aquí. Ojo que aquí un detalle, acá un detalle. Aquí para periódica no era el menos x, era aquí aquí, ¿no? Para nuestro ejemplo, acá. Tenemos que comprobar lo siguiente, x es real, la puso aquí, entonces el x más t, obviamente si yo sumo a un real cualquier otro real, va a seguir siendo real, ¿ya? Esta es la correcta, aquí estoy un poco, a ver si ha habido confusión de que conjunción, este es para función par, pues, ¿no? Función par o impar. Este de aquí no, este de aquí. Para par, pero en este caso, para periódica, tenemos que comprobar lo siguiente, que x pertenezca al dominio, entonces debemos garantizar que x más t pertenezca también al dominio. Entonces, eso mismo es lo que hay que hacer. Entonces aquí, si todos los reales, entonces yo garantizo, si pertenece a los reales, yo a x lo sumo un otro real, también sigue siendo reales. Por lo tanto, la primera condición, obviamente, estamos cumpliendo. Ah, segunda condición, ¿no? Segunda condición es lo siguiente, a ver, yo podría, como es cualquier real, ¿no? Pues yo podría igual, como el anterior, yo podría trabajar para x0. Como en el anterior, yo podría trabajar para x0, ¿por qué? Porque 0 también es un real, ¿no? Porque x pertenece a los reales. Entonces yo podría trabajar lo siguiente, f de x más t debe ser igual f de x. Entonces si yo trabajo para 0, pues yo tendría f de t
debe ser igual a f de 0. Entonces yo compruebo aquí, voy por acá, en este caso g, ¿no? En este caso me dan es g. En este caso es g ahí. Entonces evalúo, a ver. G en t, entonces sería aquí, tendríamos máximo entero de 2t menos 2 veces máximo entero en t. Estoy evaluando en t. ¿Ese es igual a qué? G en 0. Si acá es 0, máximo entero de 0 es 0. Menos, acá sí es 0, máximo entero de 0 es 0. 0, 0. Aquí me da, sale 0, ¿no? Entonces voy a despejando y me va a salir máximo entero de 2t. Va a ser igual a 2 veces máximo entero de t. Entonces aquí un poco recordando las propiedades, ¿cuándo cumpliría esta igualdad? ¿Cuándo tendría esta igualdad? ¿Cuándo tendríamos esta igualdad? Solo cuando, ¿no? T sea 1, ¿no? Y cuando t sea en este caso 1. Esta igualdad se cumple solo cuando t sea igual a 1. Cuando t es 1, voy a tener entonces aquí máximo entero de 2 es 2. Máximo entero de t que es 1, 1. 2 es igual a 2. Por lo tanto, de esta condición hemos llegado a que este es el periodo, ¿no? Es el periodo de la función. Es el periodo de la función. Y obviamente podríamos graficar. A ver, entonces podríamos graficar esta función, ¿no? Podríamos un poco para seguir practicando la gráfica de las funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá máximo entero de 2x menos 2 veces máximo entero de x. Para verificar que realmente cada uno se repite, ¿no? Cada uno se repite el gráfico. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería la gráfica de esta función? Entonces decimos, ¿cómo podríamos graficar esta función? ¿Cómo se grafica la función máximo entero? Podríamos definir aquí este es igual a n, ¿no? Este es igual a n, este sí solo sí, ¿no? O este sí solo sí, o voy a ir por aquí, sí solo sí, que 2x está entre n y n más 1. Entonces despejo yo de aquí de x, entonces aquí el x va a pertenecer a entre n medios a n más 1 medios, ¿sí? Entonces yo podría ir dando esos valores y sacando, a ver, digo, a ver, voy a empezar aquí, sí, n, ojo, obviamente n todos los enteros acá, n enteros, ¿no? Y voy comprobando, pues aquí voy comprobando, a ver, voy a empezar desde menos 2, por ejemplo, ¿no? Desde menos 2. Si n es menos 2, acá me sale menos 1, ¿no? Acá me sale menos 1, acá me sale menos 1, entonces aquí voy a poner aquí, por aquí. Acá menos 1, menor o igual. Aquí me sale acá menos 2, acá sería menos 1 medio. Entonces x está hasta menos 1 medio. Ahora digo, a ver, aquí, si n es menos 2, el 2x es n, pues aquí. Entonces la función, el y vale ¿cuánto? Menos 2 menos, menos máximo entero de x. X, ¿dónde pertenece? De menos 1 a menos 1 medio. ¿Cuál es el máximo entero? Menos 1 acá. Entonces, como resultado, aquí me da más 2, aquí 0, ¿no? Aquí me da 0. Entonces, sigo variando aquí, ahora menos 1. Entonces, cuando n es menos 1, acá sería menos 1 medio, acá menos 1 medio, y acá menos 1, acá sería 0, acá sería 0. Entonces, si n es menos 1 medio, máximo entero de 2x es menos 1. Entonces, acá sería y menos 1 menos 2 veces, ¿quién? Menos 2 veces máximo entero de x. Pero x, ¿dónde pertenece? Está de menos 1 medio a 0. Cuando es de 1 medio a 0, ¿cuál es el máximo entero? Es menos 1, obviamente, ¿no? Menos 1. Recordar aquí, en todo caso acá pinto, acá está menos 1, acá está el 0.
si el x está de menos un medio hasta cero, ¿quién es el máximo entero? Esto de aquí, pues, ¿no? Esto de aquí. ¿Por qué? El máximo entero es menos uno siempre y cuando el x está entre menos uno a cero, pues. Si digo que x está de menos un medio a cero, también máximo entero será menos uno. Entonces hay que tenerlo presente eso para los valores, ¿no? Entonces acá tendríamos, acá menos uno más 2, acá sería uno, ¿no? Acá uno. Y así podríamos continuar aquí, por ejemplo, acá cero. Voy dando valores a n, ¿no? Entonces acá y, acá primero en todo caso busco dónde varía el x, acá cero, desde cero hasta un medio, aquí. Si este es 0, máximo entero de 2x es cero, menos 2 veces, máximo entero aquí es, cuando es cero acá, es cero. Entonces acá sería cero. Y así vamos, continuamos, ¿no? Así continuamos y graficamos pues los valores que salen. Entonces, primer valor yo podría decir cuando x está menos un medio, menos 1 a menos un medio, acá, por acá está menos uno, por acá está menos un medio. Entonces yo puedo decir, a ver, cuando x está a menos uno a menos un medio, la función vale cero. Aquí la función vale cero. Toma en menos uno, en un menos un medio es abierto, aquí. Ahora, cuando el x está entre menos un medio a cero, aquí, ¿cuánto vale la función? Uno, acá uno, acá menos un medio cerrado, aquí abierto, en uno. Y así continuamos, de cero a un medio, cero, de cero a un medio, cero a un medio, por aquí estará uno, acá está un medio, uno a un medio, ¿no? Uno a un medio, ¿cuánto vale la función? Cero. A ver, acá 0 a un medio, aquí 0 a un medio, la función vale cero. Ahí está. Y toma el valor. Y así podríamos continuar dando valores para negativos de n y positivos de n y tenemos en sí las funciones constantes que se repiten, ¿no? Que se van a repetir cada periodo 1. Cada periodo es decir a una distancia de 1. Es decir, a una distancia 1. ¿Ah? Es decir, acá, podríamos decir acá, ¿cuál es la distancia 1 de aquí? Esta gráfica se va a repetir. En otras palabras, de un medio a 1 va a aparecer acá, pues. ¿No? Aquí. ¿Por qué? Porque tiene que repetirse esta misma gráfico. Este mismo gráfico que están viendo aquí está a una distancia de 1. Entonces significa que en la otra distancia 1, que es hasta acá, debe repetirse el mismo gráfico. ¿Ya? Y así.